Cambiamos de tema, tenemos que hablar del panorama de orden público que se registró en las elecciones. ¿Cuáles fueron las capturas que hicieron las autoridades justamente por delitos electorales? Vamos de inmediato con Angie Telles, quien estuvo muy atenta ayer a toda esta jornada electoral. Angie, la escuchamos. Pues mire, según las autoridades, para las elecciones del 8 de marzo incrementaron tanto las capturas como la incautación de dinero en diferentes regiones del país. Según las estadísticas, por ejemplo, para el año 2022 se incautaron un total de 2.792 millones de pesos. Representa un incremento porque en el año 2026 se incautaron 3.761 millones de pesos. Hay una diferencia grande de más de 900 millones de pesos y representan un incremento del 34,7%. ¿Qué dicen las autoridades también? Que incrementaron las capturas. Por ejemplo, en el año 2022 por temas relacionados con dinero se capturaron a 8 personas y en 2026 al menos 52 personas fueron detenidas. Pero también hablemos de temas de orden público a nivel nacional. Lo que más preocupó a las autoridades competentes ocurrió en el Meta, porque se registró precisamente un hostigamiento en uno de los puestos de votación y en este momento las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos para ubicar a los responsables. Según la registraduría, más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en más de 13.700 puntos en todo el país. Así transcurrió la jornada en distintas ciudades. En la zona rural del municipio de La Macarena, Meta, se presentó un hostigamiento en el puesto de votación Puerto Losada. Debido a esta situación, se retrasó el conteo de votos hasta que las autoridades competentes restablecieron el orden público. Gracias a la reacción inmediata de nuestras tropas del ejército colombiano, no se registran afectaciones a la población civil y ya se restableció el proceso de preconteo de votos. Las unidades continúan desplegadas en la zona, adelantando operaciones para proteger a la comunidad y mantener la estabilidad del área. En Leticia, Amazonas, fue capturado el candidato a la Cámara Víctor Hugo Moreno, luego de que las autoridades le encontraran cerca de 20 millones de pesos en efectivo. Según el reporte policial, habría intentado sobornar a los uniformados durante el procedimiento y el caso quedó en manos de la Fiscalía. En Medellín y el resto de Antioquia, las autoridades reportaron una jornada electoral con normalidad y alta participación. Sin embargo, se registraron 2 capturas, un hombre de 45 años por violencia intrafamiliar y otro de 47 por corrupción al sufragante. Además, en Yondó hubo un enfrentamiento entre el ejército y el Clan del Golfo, sin afectar las votaciones. En Cali y el Valle del Cauca, la jornada avanzó con tranquilidad. Más de 3,8 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar y cerca de 12.000 uniformados custodiaron los puestos de votación. También se reportaron comparendos por propaganda política y una captura por perturbación en Restrepo. En Barranquilla y el Atlántico se reportaron congestiones en diferentes puntos de votación. Sin embargo, esto no interfirió en la jornada electoral y todo transcurrió con normalidad. En Cartagena, la misión de observación electoral desplegó 50 observadores en más de un tercio de puestos de votación. La jornada transcurrió en calma, aunque se reportaron problemas con la validación de la cédula digital, propaganda política en algunos puntos y dificultades de acceso para personas con discapacidad. Pero no solamente se presentó este hostigamiento contra uno de los puestos de votación del Meta, sino también se registró una novedad que preocupó a las autoridades competentes en la zona de frontera, específicamente que comunica al departamento de Norte de Santander con Venezuela, porque de acuerdo al reporte de la policía, más de 2.400 personas intentaron cruzar esta zona fronteriza. Recordemos que estaba la restricción de este paso, sin embargo, se pudo evidenciar mediante imágenes satelitales cómo estas personas intentaban cruzar el río mediante balsas y posteriormente intentaron subirse a más de 20 buses. Tras los comicios del día de hoy en el país, hay estrictas medidas de seguridad luego de que se registrara un atentado terrorista en zona rural de La Macarena en el departamento del Meta, hecho atribuido según las autoridades a las disidencias de alias Calarcá, hecho de violencia que generó pánico en esta zona del país. Cometieron un crimen
de guerra, un crimen de lesa humanidad al atacar a la población. Lanzaron una granada de dron cayendo a unos pocos metros del puesto de votación. La reacción de la fuerza pública permitió restaurar el control. Otro de los hechos que generó alerta tiene que ver con el ingreso masivo de personas en la frontera con Venezuela. Una empresa de transportes está bajo la mira de las autoridades. Hay una persona capturada con propaganda electoral con $1 millón de pesos y se puso a disposición de las autoridades. Aquí podríamos encontrar o preguntarnos quién le pagó, por qué les pagó, de dónde sacaron la plata para, por ejemplo, el transporte. Segundo, la transhumancia electoral que podría ocurrir ahí. Y tercero, una posible interferencia o constreñimiento del cartel del ELN. Asimismo, el jefe de la cartera señaló que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que permita a las autoridades anticiparse a cualquier atentado terrorista en contra de la fuerza pública o de la población civil. Los carteles muy seguramente intentarán mostrar fuerza y decir que gracias a ellos fue que ocurrieron elecciones tranquilas. Y van a intentar muy seguramente asesinar a nuestros militares, a nuestros policías, atentar contra la población, como lo hizo ya las disidencias de Calarcá. En medio de estas alertas, el gobierno y las autoridades electorales insisten en que la mayor parte de estas elecciones al Congreso transcurrieron con normalidad, mientras avanzan las investigaciones para determinar los hechos que intentaron afectar el proceso democrático. Ahora hablamos de Bogotá porque el secretario de Gobierno explicó que no se presentó ningún hecho que alterara el orden público, pero que sí se reportaron 7 denuncias por presuntas irregularidades. Adicionalmente, lo que reporta la policía es que este 8 de marzo se dieron otras 7 capturas por orden judicial por delitos relacionados como hurto, abuso y concierto para delinquir. Tanto la registraduría, por supuesto, como las autoridades hacen las revisiones pertinentes y toman las decisiones del caso. Esos son precisamente los casos que se revisan en el PMU. Hasta el momento tenemos como esas 6 denuncias, nos acaba de llegar una adicional, 7 denuncias y solamente una que se ha configurado como tal, como suplantación, y por supuesto ya seguirá el trámite judicial. Recordemos que días previos al 8 de marzo también las autoridades reportaron la captura de un hombre que se movilizaba por la localidad de Santa Fe. Él consigo tenía una maleta y allí ubicaron cerca de 631 millones de pesos. Lo que justificó este sujeto es que iba a comprar unas joyas. Sin embargo, las autoridades incautaron este dinero presuntamente relacionado con delitos electorales y es lo que están investigando en este momento. Por lo pronto continúen entonces con más información de arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. A las 6 de la mañana, 29 minutos, continuamos con más información. Angie, gracias, nos vemos entonces más adelante y seguimos hablando de lo que pasó en las últimas horas en el país. Estamos hablando de las elecciones al Congreso Nacional y también de las consultas, pero más adelante hablamos de las consultas, hablamos ahora con Lorena sobre el Congreso. ¿Cómo quedó el Congreso? Suben curules por parte de algunos partidos políticos, el pacto histórico alcanzó la mayoría. Cuéntanos bien, adelante Lorena.